Muy buenas a todos, bienvenidos al octavo episodio, Séptimo episodio, ya no sé cuántos llevamos, de Hablando de Ventas con Quique y Yuri. Hoy con un invitado súper especial que es Dani Maruny de Genesy. Dani es el Head of Operations de Genesy, ahora se presentará un poco él, pero sí que me gustaría hablar, Dani, de dos cosas. No tenemos mucho, o sea, me encantaría estar 4 horas contigo, de verdad, y eso no se lo he dicho a ningún invitado, tendrán envidia ahora de ti. Pero me gustaría hablar, ostras, de la parte de operaciones comerciales y RevOps y Go-to-Market Engineering, y luego de la máquina de ventas que habéis creado en Genesy. Tuvimos ya a Bruno, ¿vale?, hablándonos más de la parte de Account Executive y de esa parte. Y ostras, me encantaría saber un poco tu experiencia y un poco cómo lo habéis hecho. Dani, si quieres presentarte. Perfecto. Bueno, pues yo al final pues soy Dani Maruny, vengo de un background, digamos, estudié en la Pompeu, que era una carrera más tradicional de negocios, ¿no? Ahí tuve bastantes dudas de si quería más entrar en consultoría, algo más de financiero, ¿no? Private equity, incluso algo más VC. Entonces, como no tenía muy claro qué hacer, pues decidí meterme a consultoría, que es un poco lo que hace un poco todo el mundo, ¿no? Y un poco lo que acabé viendo en la primera consultoría en la que estuve era que el mundo de la consultoría es más hacer un poco slides, hacer un poco una estrategia que está en el aire, ¿no? Era una consultoría pequeña, entonces lo que hacía básicamente ahí no era realmente tanta estrategia como sería un BCG, ¿no? Pero sí que lo que hacía era más el entender las empresas que querían internacionalizarse o entrar en España, ¿no? Cuál era un poco su TAM, ¿no? Su Total Addressable Market, para al final generarles, digamos, lo que sería un potencial cliente, un ICP para ellos, y lo que hacía yo básicamente al principio era generarles un listado de potenciales empresas con las que contactar, en base a qué podrían entrarles. Ese era un poco mi primer trabajo. ¿Cómo hacías este listado? Pues estamos hablando de hace 8 años, más o menos. Estamos hablando de hace, sí, más o menos eso. Que no existía Genesy. Que no existía Genesy. Existía Sales Navigator, que eso era un poco de lo que tiraba. Creo que ahora mucha gente sigue tirando puramente Sales Navigator. Para mí eso es un problema. A lo mejor cuando inicias es una buena herramienta, ¿no? Pero Google, buscar... Era básicamente, pues tú eres una empresa que se dedica a vender X producto, que te enfocas en empresas industriales, tu buyer persona es X, ¿no? Entonces tú lo que haces al final es buscar puramente manualmente, ir sacando todo con alguna especie de... Y yo al final lo que intentaba mirar era automatizarlo, ¿no? Inicialmente era copy-paste todo, luego ya cuando llevaba 4 meses y todo el día estaba ahí sacando datos, intenté, digamos, usar una especie de data miner, ¿no? Que me iba extrayendo, digamos, un scraper, ¿no? De diferentes informaciones, y a partir de ahí yo tenía unos listados y con eso era lo que trabajaba. Ese fue, digamos, mi primer acercamiento a lo que era un Genesy. Digamos que no tenía nada que ver. Y luego vi que era un poco algo muy manual, que era una consultoría pequeña, tampoco había mucho crecimiento, y a mí siempre me habían interesado las empresas de mucho crecimiento, ¿no? Por eso entré en esta consultoría, porque al final había empresas que se estaban expandiendo, y dije, hostia, tengo que entrar a un Venture Capital, a alguna especie de Venture Builder. Ahí es cuando me puse en contacto con Antai, y dentro de Antai yo básicamente lo que hacía era trabajar con principalmente una startup, pero también he trabajado puntualmente con otras, y lo que les ayudaba era todo. Es decir, desde temas financieros hasta ventas, hasta marketing, hasta el poco soporte de los pocos clientes que teníamos, porque era una startup literal de reciente creación, y era un poco ahí donde me gustó el estar en una startup, ¿no? Porque tocas muchos temas, aprendes mucho, pero era una empresa en la que no había product market fit. Ahí es donde me di cuenta ¿En qué startup estuviste ayudando? Era una startup básicamente de un marketplace para empresas constructoras y proveedores de construcción, donde al final lo que los juntaba, ¿no? Y les cobraba una comisión para encontrarlo, pero facilitaba, digamos, al jefe de obra, ¿no? El encontrar proveedores, que al final contactan a 5 para cada material. Si tienes 100 materiales en una obra es una locura. Entonces, realmente tenía sentido, pero creo que el mercado de la construcción aún no estaba en el tener esta necesidad, no estaba tan profesionalizado, digamos, que al final esto también es un factor muy importante. Puede tener mucho sentido tu producto, pero si el mercado aún no está tan avanzado como para entender esta necesidad y quererla y querer digitalizarse, no va a funcionar tu producto. Pero luego están los que crean categorías, y crean mercados, que esto también lo hemos visto. Entonces es como esto de las fórmulas de intentar como fijar un playbook de cómo emprender. Siempre hay historias de éxito de una escuela y una escuela que contradice a esa otra escuela, que también las hay. Entonces es como hacerte tu propio playbook de, yo creo que es cuando yo emprenda o si ya estoy emprendiendo, yo lo hago así porque creo que con lo que he vivido mis mentores me han enseñado esto, etc. Entonces
eso está chulo. Sí. Estoy de acuerdo. Al final ahí tienes un poco la posibilidad de crear tú mismo la necesidad en el mercado, ¿no? De hecho, nosotros en Genesis lo estamos haciendo porque nos damos cuenta que en España hay diferentes tiers. Nosotros vemos diferentes tiers de empresas, ¿no? Que nos pueden contratar en base a el grado de profesionalización que tienen en lo que sería el departamento de go-to-market, sales ops, como queramos llamarlo, ¿no? Pero al final nosotros lo que vemos aquí es que estamos enseñando a muchas empresas a lo que es el hacer outbound, ¿no? Claro. Entonces es lo que dices tú, les estamos enseñando a crearlo, pero ¿por qué nos lo podemos permitir? Porque ya tenemos un mercado donde se vende muy fácil y tenemos otros donde les enseñamos. Entonces, al tener esta dualidad es más fácil, ¿no? Crecer, claro. Tienes esta solidez de que sabes que vendes, pero por otro lado creas una atracción. Creo que ya tenemos una cierta marca como para también poderlo hacer. Entonces, ya hemos creado una base como para poder estar ahí. Pero bueno, volviendo a lo que decía, entonces, al ver que estas startups con las que yo trabajaba no tenían mucho product market fit y decidí entonces tirar para allá una empresa en la que ya estuviera en crecimiento. Ahí es donde entré en Agicap, que ahí es donde conocí a Kai, nuestro CEO fundador en Genesis. Es una empresa francesa, scale-up francesa, que entra aquí para temas de finanzas, ¿no? Software de finanzas. Más Exacto, sí, pero ahí es una muy buena escuela de lo que sería el outbound, porque teníamos, creo que era una empresa que éramos 650 cuando ya me fui, y 200 te diría que eran entre SDRs y AEs. Es decir, es un ratio bastante grande, es una de las empresas a nivel outbound más grandes de Europa, te diría, porque tiene un equipo espectacular. Y tienen la escuela francesa, digamos, de outbound es bastante curiosa porque son muy metódicos. Y eso nos ayudó a Kai y a mí a tener, digamos, una estructura, una forma de pensar en el outbound que hemos replicado en Genesis y creo que eso es parte de la clave del éxito, ¿no? Entonces, fue una muy buena escuela para Kai y para mí para entender todo esto. Y a la par, también nos ayudó a ver una oportunidad de negocios. Al final, Kai y yo montamos una especie de Genesis, ¿no? en Agicap. Y al final de ahí sale un poco la idea de, hostia, si a nosotros nos sirve tanto y es la clave de nuestro crecimiento, ¿por qué no venderlo, ¿no? Y Kai me decía esto todo el día, oye, tenemos que vender, tenemos que crear un producto así, estandarizarlo, venderlo, hay que darlo llave en mano. Y yo le decía, bueno, puede ser, pero lánzate tú y yo luego me uno, ¿no? Kai siempre ha sido una persona muy emprendedora, muy de lanzarse a la piscina. Yo a veces soy un poco más el precavido, ¿no? Cuando estamos un poco hablando, Kai es más de lanzarse, cuando ve algo muy claro se lanza y bien por él, porque Genesis existe gracias a eso. Yo me uní en un stage más tardío, pero bueno, al final yo en Agicap estoy llevando toda la parte de Sales Ops, Go to Market, y luego en Genesis ya me uní también para iniciar la parte de Go to Market, pero liderando más ya transversalmente lo que serían las operaciones. Muy bien, muy bien. A mí me gustaría, primero de todo, o sea, vamos a hablar de Sales Ops, pero, o sea, yo escucho Sales Ops, Rep Ops, Sales Engineering. O sea, ¿qué diferencia hay entre cada posición? ¿Cuál es tu posición exacta? ¿Cómo la defines? Y no sé si puedes utilizar los tres términos o si se va a utilizar uno para cada función. Explícanos. A ver, yo creo que es un poco, no hay una definición exacta, pero para mí yo diferenciaría muy claramente lo que es el Sales Ops, ¿no? Con otros términos. El Sales Ops para mí es la persona más tradicional que te hace las bases de datos, que te gestiona, digamos, lo que sería pues, el apoyar al SDR a tener todos los datos para poder, digamos, hacer este outbound, ¿no? Para mí es un poco esa la figura de la que sale inicialmente lo que sería Sales Ops. Sí que es verdad que luego ha derivado en muchos otros términos, pero creo que tenemos que... Es un perfil más junior, a lo mejor. Es un perfil más junior al que normalmente formas más. Si tú ya contratas un Go-to-Market Engineer, un RevOps, son perfiles un poco diferentes, ¿no? Son perfiles un poco más transversales. Para mí el Sales Ops muchas veces se queda más en lo que sería el equipo de SDRs. El Go-to-Market Engineer y el RevOps van más transversalmente. Es decir, también miran de trabajar con los AEs, ¿no? Entienden muy bien pues, el Product Market Fit, están cerca de los AEs para entender, vale, estamos vendiendo de esta forma, pero entonces a lo mejor tenemos que adaptar nuestra forma de vender, nuestra estrategia de pricing, nuestro handover al equipo de CS, ¿no? Porque muchas veces podemos vender muy fácilmente, pero si el cliente no se queda, no tienes buen Product Market Fit, ¿no? Entonces, para nosotros, la figura del RevOps es un poco la que mira transversalmente cómo lo estamos diciendo a nivel ventas, a nivel acciones de marketing, a nivel acciones de todo lo que sean canales de ventas y también que vaya al equipo de cliente, toda la parte más operativa de negocio. Vale, pero al final acabas casi, o sea, hacéis mucha cosa, porque al final hablas de tema de precio, ¿no?
el tema del discurso también, ¿no? Entiendo que también entráis un poco cómo es el discurso, etcétera. Entráis en los procesos de venta, o sea, al final, ¿qué hace el VP de ventas, no? Porque si haces todo eso, yo siempre he sido VP de ventas y casi nunca he tenido sales jobs o RevOps, o sea, yo he tenido más sales jobs, que son pues la parte más básica y tal, pero claro, yo tenía que pues montar un poco el proceso, montar un poco el discurso, revisar precios, etcétera, pero claro, si tengo un RevOps que ya me mira precios, me analiza tal, me lo hace todo, ¿qué hace el VP de ventas? Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que en muchas empresas falta esta colaboración entre departamentos, que es un poco, al final, lo que yo hago con Marcos. Marcos es nuestro Head of Sales, un crack, una de las mejores personas que he visto yo nunca haciendo, digamos, toda la parte de SDR, luego pasó a SDR Team Lead y luego de SDR Team Lead entró a Genesys como Head of Sales y lo está haciendo muy bien. Pero al final yo creo que la figura que tiene él es de liderar todo un equipo, ¿no? Desde la parte de SDRs, de la parte de ventas. Él hace más, yo creo que la parte más de gestión de lo que sería el equipo, ¿no? De enseñarles a tener estas skills para vender mejor, de entender el mercado, ¿no? Pero yo creo que hace falta una persona que esté transversalmente en la empresa para entender un poco el feedback de todos los departamentos. Porque el RevOps le da insights al equipo de producto para que mejore, el RevOps le da insight del equipo de CS de que este tipo de clientes no son buenos para que el equipo de ventas se enfoque mejor, ¿no? Entonces yo creo que el CRO, el Revenue Ops, hace un poco de enabler a través de todos los equipos, ¿no? Para que nos coordinemos mejor. Entonces yo creo que es una figura bastante clave para que desde el targeting hasta la ejecución de la venta, hasta la activación del cliente, esté hecha correctamente. Entonces, nosotros hacemos un apoyo a Marcos para tener un ICP muy claro, irlo redefiniendo, etc. Por resumirle, ¿no? VP de ventas hace que el equipo llegue al objetivo y el RevOps pone el objetivo porque entiende qué objetivo tiene que ser para llegar. O sea, es como la parte más de, ¿no? Resumiendo mucho. Sí, no, sería eso, ¿eh? Nosotros, al final, con Marcos, no es que Marcos solo hace un targeting, yo no solo hago un targeting, Kai no. Es decir, al final nosotros entendemos un poco hacia dónde queremos ir, entendemos muy bien qué posibilidades tenemos en función de, pues si en Alemania nos funciona muy bien, pues yo veo que le puedo poner este target, ¿no? Pero entendiendo el product market fit, desde si es de si lo que vendemos se queda, desde si lo que vendemos es fácil de vender, ¿no? Esto lo veo más con Marcos, pero lo vemos un poco entre el feedback de todos. Claro. Yo te quería preguntar, y me interesa mucho, de hecho todo lo que te pregunto me interesa a mí, o sea, de verdad, por un poco nuestro punto, startup mucho más early stage, pero creciendo y con vistas a crecer bastante, esperamos que a corto plazo. Esa transición de hacerlo todo tú y de sacarte las castañas del fuego un poco, que es como lo que se predica desde RevOps que no hay que hacer, que hay que organizarse, que hay que tal, pero ahora me cuentas, pero al final, al principio, estás solo ante el peligro y te tienes que quitar el curro. Esa profesionalidad de los procesos, ese parar un momento, una tarde, a pensar cómo estamos haciendo las cosas y vamos a definir cosas. Esa transición, ¿cuándo y cómo se hace? O sea, claro, vosotros ya veníais de esa escuela en Agicap con procesos muy metódicos, pues los que no venimos de la escuela y venimos de ventas puro y duro, ¿cómo lo hacemos? Claro, yo creo que tuvimos un poco la suerte nosotros que teníamos muy claro qué procesos queríamos. Entonces ya comenzábamos un poco con ventaja. Yo cuando entré en Genesys creo que éramos 10. Y era relativamente fácil establecer procesos porque estaba en un momento bastante early, pero ya tenía una idea de cuando seamos 100 personas, cómo quiero que sean los procesos, ¿no? Entonces un poco ya copié pensando para que la escalabilidad fuera más fácil. Pero yo al final hablo con muchísimos founders que son desde 2 personas a son ya 25 y el caos sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces yo al final lo que les digo es que primero de todo necesitan una figura de operaciones dentro de la empresa, que sea aquella persona que nosotros le llamamos paper cuts a todos estos puntos que tú en tu día a día, esa típica cosa que dices, hostia, esto si consiguiera resolverlo me quitaría 5 minutos al día. Pero claro, esto es a través de todos los equipos y hay muchos paper cuts pequeños durante tu día a día, ¿no? Este login que tienes que hacer desde un punto que te atrasa, no sé qué. No sé, hay muchos ejemplos de este estilo que nosotros somos los que entendemos todos los tickets que tiene el equipo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido para entender qué necesidades hay y que cada persona del equipo contribuya. Tenemos un form, ¿no? Donde ellos, igual que hacen un product request con un form y dicen, necesito esta feature, pues nosotros tenemos un form de necesito que en mi día a día pues, tener más visibilidad de qué competidores o qué necesidades tienen estos competidores, qué product value proposition tiene este competidor comparado al nuestro, ¿no? Pues muchos AEs no saben explicarlo, muchos SDR no saben explicarlo. Si a mí me dicen que tienen dificultades con este competidor, yo soy la persona que tengo una serie de proyectos, los priorizo y me siento a decir, vale, si 10 SDRs me dicen que tienen este mismo problema, es lo que tengo que resolver ahora.
Entonces yo me pongo a ver qué competidores, qué product value proposition tiene comparado al nuestro, les hago una battle card, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que haya una persona que pueda pararse a pensar tranquilamente qué problemas tenemos, que tenga este feedback del equipo de todos los equipos sería, pero si concretamente estamos hablando de expansión del equipo de ventas, y a partir de ahí que les apoye. Sobre todo que haga una... También tiene que, muchas veces no tendrá este input, ¿no?, del equipo, y tendrá que hacer monitoring, tendrá que estar cerca de cómo llaman los SDR, cómo es su día a día, ¿no?, qué se puede utilizar. Pero aquí estás hablando ya cuando hay un cierto equipo. O sea, yo no sé si la pregunta de Kike iba así, pero, o sea, startup, 2 fundadores, uno tech, uno más pues ventas o que hace un poco de todo. Primer vendedor o primeros 2 vendedores. Un SDR, un account executive. Hostia, tú no puedes fichar a un tío de Ops por, no sé, 50.000 euros o 40.000, no sé lo que cobra uno de Ops. Bueno, sí que lo sé, pero... Depende de la casa también. O sea, yo mi opinión, te digo mi opinión. O sea, al final es como todo, founder o primer VP Sales o primer comercial un poco senior, tiene que saber hacer un poco de todo. Y al principio, procesos muy básicos. O sea, oye, tener un CRM que esté más o menos limpio, tener pues el teléfono y que haya un proceso de, oye, pues llamo, le pongo esta calificación, le digo esto, va a negocio, o sea, cosas muy básicas. Esto ya, primer stage, oye, cosas muy... Pero el VP Sales o Founder o tal, tiene que empezar a hacer procesos. Pero, ¿cuándo, o sea, a partir de cuándo, de facturación o de equipo, ficho un tío de RevOps que solo haga RevOps? O a lo mejor tengo que fichar un consultor externo que me ponga los procesos, que también hay algunos, ¿no?, startups que fichan un tío de RevOps a fractional, que hace me monta el proceso. No sé, ¿cuál es tu opinión? Claro, siempre se puede externalizar. Yo soy más partidario de si miramos desde el principio, ¿no?, en nuestra empresa, por ejemplo, eran Kai y Jaume. Kai era un perfil mucho más, digamos, de ventas, de la parte de negocio, entonces Kai hacía desde pues ventas, hacía la parte, digamos, de CS también. Y ya tenía un background de que sabía cómo lo hacía en Agicap y ya montó más o menos, empezó a montar algo. Sí, pero mi recomendación al final es, si sois 2 founders y uno es más techie, el otro es más, digamos, de negocio, el techie tiene que hacer producto y todo lo que sería tech, ¿no? Está claro, es decir, esa persona lo tiene claro. Pero la persona que está en la parte más de negocio sí que tiene que hacer desde ventas, si es operaciones, HR, ¿no?, que también lleva el tema de nóminas, finanzas, y se tiene que ir deshaciendo de las responsabilidades poco a poco. Pues si tienes claro que vas a pasar, tienes product market fit y ya puedes hacer un primer hire de ventas, a lo mejor no le vas a delegar todo al principio, ¿no? Pero si nosotros que fichamos a Marcos como primer hire, pues ya le empieza a pasar Kai las responsabilidades de ventas y Kai a lo mejor se puede centrar en más lo que sería CS. Y entonces el siguiente hire, cuando ya Marcos empieza a vender mucho, ya es una persona de CS. Entonces Kai ya se puede alejar de lo que sería la parte más, digamos, de ventas y CS, y se puede centrar más en la parte de operaciones, empezar a hacer algunas cosas de marketing. Entonces ya cuando empiezan a crecer los equipos de ventas y los equipos de CS... Entonces, hasta ahí hemos llegado. Vale. Ahora ya... Pues ahí cuando ya empiezas a tener un equipo de 3, 4 personas en ventas, 2 en CS, ya empiezas a pensar en poner una persona de marketing. Ahí ya tienes una necesidad de tener una persona de operaciones. Claro, vale. Eso ya es... Claro. Que es mucho que optimizar ya, sí. Es que hay muchos temas que yo te digo que si pones una persona de operaciones cuando tienes 3, 4 personas en ventas y 2 en CS, a que simplemente se siente a mirar lo que hacen y optimizarlo, te digo que tus KPIs a lo mejor suben un 20, 25, 30%. Y ya hay el ROI de lo que le pagas al objeto. Exacto. Es que para los que somos muy de ventas, claro, esto es como... Es que los que no somos tan de operaciones no lo vemos tan importante. Pero los que sois y nos miráis a los ojos y decís que sí es importante, créetelo, confía en mí. ¿No? Y yo por suerte tengo la suerte de que Kai también viene de este background, ¿no?, de operaciones, ventas. Entonces, a la que le digo, ahora queremos fichar un Sales Ops más realmente RevOps, pero también sería algo intermedio, ¿no? Sí que es fácil de justificar porque yo les digo, mira, si fichamos un SDR Ops, sacaremos un 10% más de demos por SDR. Tienes 12 SDRs, te sale más a cuenta que fichar un SDR. Y no solo las demos, digamos, serán más cantidad, sino que serán más de calidad, ¿no? Es un poco... Un SDR Ops, o sea, un RevOps solo de SDR. Exacto. Es una persona que se dedica exclusivamente a entender cuáles son las mejores listas, es decir, pues sacar intent data. Intent data al final es pues señales, ¿no?, que te da una persona o una empresa de que tiene potencial compra, ¿no?, que puede comprar. Pues si mira muy bien qué tipo de intent data tienen estas personas, crea unos mensajes con IA muy buenos, porque al final nosotros, lo bueno de tener Genesis es que usamos Genesis y si hacemos buen uso del producto y el producto mejora, pues vendemos más, ¿no? Entonces, si esta persona se dedica a mejorar mucho más los mensajes que usamos, los canales que usamos, a trabajar cercano del equipo de partners, en nuestro caso, que es un equipo muy importante, y sacar mejores partners que venden por nosotros, pues al final
la optimización que tienes con una sola persona es muy grande y realmente vale la pena. Nosotros siempre decimos en Genesys que no nos hace falta tener un equipo de 100 personas en ventas, como sería a lo mejor hace 10 años, para vender lo que queremos vender. Simplemente queremos un equipo muy lean, muy óptimo, por diferentes segmentos, ¿no? Pues a lo mejor el segmento en España, ¿no? Pues sería pues, las empresas que son más SaaS, o las empresas que son más agencias de marketing y IT, o las agencias más B2B tradicional, ¿no? Nosotros dividimos a nuestros... Ya tenemos un volumen como para dividir nuestro equipo de ventas en diferentes segmentos, ¿no? Pero al final un poco la clave es encontrar la tecla en cada uno de estos, y el SDR Ops que vamos a fichar solamente para esto se va a dedicar a entender muy bien estos segmentos, cómo podemos vender porcentajes más desde la creación de listas hasta la negociación, hasta la implementación. Yo tengo una pregunta, ¿eh? O sea, hemos hablado ahora de cuándo lo tenemos que fichar y ahora es cómo ha de ser o cuál es el perfil, ¿no? Porque al final es un tío que viene de ventas, es un ingeniero, porque has hablado de Sales Engineering, es un ingeniero, es un tío súper analítico, es un crack del Excel. O sea, ¿cuáles son un poco las calidades o el perfil que tú crees que vale la pena? Y teniendo en cuenta que, o sea, parto de la base que no es un... O sea, si ficho un tío que ya lleva 10 años de experiencia, ya oye, lo coges. Pero si no tiene mucha experiencia, ¿cómo, o sea, ¿qué tipo de persona ficho para enseñar o para formar? Claro, pues te diría que depende... Porque, perdona, porque en la universidad no se explica. O sea, yo he fichado muchos becarios y cuando explico lo que es un CRM, un RP y tal, nadie sabe lo que es. O sea, sales de la UPF, bueno, no sé si es la UPF, pero no sales de la universidad muchas veces que no sabes ni qué es. O sea, ni qué es un Genesys, ni lo que es un HubSpot, ni lo que es un Salesforce. O sea, que... No, tienes toda la razón. Yo creo que es un fichaje de los más complicados digamos, de establecer, ¿no? Cuáles son las cosas que busco. Para mí, al final, una persona que tiene que estar en operaciones, primero tiene que ser una persona muy estructurada. Es decir, que yo si le digo, tienes que optimizar este área concreta de la empresa, me tiene que desglosar concretamente de qué puntos vamos a trabajar, qué personas son las que vamos a coordinar. Pues tienes que hablar con el Head of Sales, tienes que hablar con, yo qué sé, la persona de CS que hace esto. Entonces, tienes que entender muy bien cuál es el scope del proyecto, desglosarlo muy bien, tener mucha atención a lo que sería el detalle de cada una de estas partes, ¿no? Y luego que haga un monitoring. Entonces, diciéndote esto, me podrías decir, hostia, pues esto puede ser cualquier persona espabilada, ¿no? que básicamente sea una persona estructurada. Pero yo, en general, por lo que suelo ver, suelen ser personas que ya tienen cierto... La típica estructura, ¿no? Que puedes ver en una persona comercial misma, no hace falta que sea un ingeniero, ¿no? Como dices. Pero yo, por ejemplo, Miguel, que es mi Sales Ops, es una persona que al final era muy estructurada en ventas. Es decir, él tenía su pipeline súper organizado, sabía cómo estaba cada deal, sabía cómo estaba cada potencial empresa que quería convertir en deal. Es una persona que, en vez de sacar muchísimas demos llamando, que también las sacaba, lo que hacía también era mucho tema de emailing, hacía mucho tema de organizarse muy bien en LinkedIn. Entonces, cuando tú empiezas a ver una persona que tiene estas capacidades de tener controlado sus tareas específicas, ya sea una tarea muy amplia o más concreta, ese es el tipo de persona que puedes decir, esta persona se podría convertir en mi persona de operaciones, ¿no? Si ya vas a fichar a alguien más externo que no es alguien del equipo, ¿no? Que a veces mucha gente hace un lateral move, te diría que sea alguien pues, que tenga cierto trabajo en project management, si puede haber estado cerca de ventas o cerca de una startup en crecimiento mejor, y si no, pues lo que dices. También nosotros hemos fichado ingenieros. Para CS Ops, tenemos una persona que era ingeniero, bueno, es ingeniero, pero que le ha gustado mucho más la parte de negocio y en las empresas en las que ha estado muy cerca de negocio y entonces ha acabado viniendo a Genesys teniendo este background, ¿no? Entonces yo lo que te diría es que sea estructurado, que esté cerca, que no le importe hablar con muchas personas, ¿no? que pueda hablar con cualquiera, un stakeholder management muy bueno y que luego pueda hacer este monitoring y muy bien hecho. Muy bien, muy bien. Oye, una pregunta. Hemos hablado mucho ahora de RevOps, organización, cuando lo fichamos, pero también nos gustaría hablar de Genesys y el Playbook. El otro día estuvimos escuchando el webinar que hiciste con Marcos y es increíble, cómo habéis crecido, ¿no? La cultura que tenéis, el equipo que tenéis de SDRs y account executives. Explícanos un poco cómo habéis hecho el Playbook definido, los procesos, cómo lo habéis montado, o sea, ya lo explicaste en el webinar, pero explícanos un poquito más todo esto. Bueno, al final el playbook no deja de ser un poco cómo nosotros nos organizamos, cuál es nuestro día a día y al final lo que explicamos ahí es, primero de todo, cuál creemos que es una estructura sana de crecimiento en un equipo outbound. Nosotros en el playbook sobre todo nos centramos en los equipos outbound, ¿no? Pero al final el equipo de inbound y el equipo de partners no tienen nada que ver y es otro tema que me puedo pasar media hora. Pero si nos centramos en el equipo outbound, que es lo que es el playbook, hablamos de un poco cómo es una estructura de crecimiento, cuál es el primer hire, cómo irlos promocionando, cuál es
el pairing que tiene sentido SDR-AE, cuando metes un Sales Ops, ¿no? Esto es un poco lo que hablamos en el playbook. Nosotros hablamos que primero fiches un SDR, tú hagas de closer, ¿no? Un poco lo que hacía Marcos. Marcos hacía de closer, tenía unos SDR, promocionó a un SDR-AE y luego tenía un pairing de 3 SDRs por cada AE, porque es lo que movemos que nos genera. 3 SDRs por cada AE. Sí, es lo que nos funciona a nosotros. Y los SDRs cierran, Demos. Sí, O sea, que los AEs tienen demos que te cagan. Sí, pero a veces es 2-1 o empezás 1-1, luego ya 2-1 al máximo, o 3-1, hostia, no lo había escuchado mucho. Pero 3-1, como te digo, cada SDR cierra, ¿cuántas demos cierra cada SDR? Nos cierra entre 20 y 25 demos al mes. 60 o sea, que demos son para SDRs que cierran que te cagas, que no son ya, SDRs que pero son 60 demos para la Account Executive. Claro. Que es bastante. Luego se realizan el 80% o el 90%, imagino, o sea, habrá un no-show. Sí, hay una tasa de no-show, pero es muy baja. Te diría que es más alta en el inbound, porque al final no controlamos muy bien cuál es el tipo de persona que entra. Pero nosotros somos muy exquisitos con nuestro outbound. Es decir, si nosotros te llamamos, realmente hay un intent detrás y y para que te pasemos a demo te hacemos una cualificación bastante extensa que tienes que cumplir. Es decir, si el timing no es bueno, si no tienes willingness to pay, si no tienes un pain muy claro, nosotros, aunque hayamos estado media hora haciendo una Q-call, ¿no? una reunión previa, no te vamos a dejar hacer una demo. Te podemos pasar más info si quieres, pero es que si no tiene sentido que compres, ¿para qué te voy a mandar con el AE? Esto es algo que nosotros somos muy estrictos. Por eso, a lo mejor tenemos 3 SDRs por cada AE, porque buscamos mucha calidad. Es decir, hay empresas que hacen 2 SDRs y una AE y cuelan cualquier demo, ¿no? Pero nosotros queremos evitar eso para que el AE, las oportunidades que tiene, se centre muy bien y sean de mucha calidad. ¿Y cuál es? Perdona, que ahora salgo un poco del tema, a lo mejor, pero la conversión entre demo a cliente, porque ha de ser muy buena, entiendo. Sí, te diría que es alrededor depende del mes. En outbound, un 25-26%, está bien. que no está mal. Y muchas de esas son close lost ahora, pero a lo mejor es bad timing igualmente, ¿no? Porque aunque nos digan que es good timing en la Q-call, a lo mejor luego hay un stakeholder que por lo que sea dice no, hasta 6 meses no, o lo que... Sí. Entonces, yo te diría que es un 25% que sube long term. Muy bien. Y Playbook, has dicho, tenéis el Playbook para los SDRs, pero también hay un Playbook, entiendo, para Account Executive y para. O sea, realmente lo habéis formalizado todo. O sea, aquí mi pregunta es, ¿en qué momento tengo que formalizar yo este Playbook? O sea, realmente, cuando tengo o cuando soy solo, entiendo que no hace falta. Estoy solo llamando, yo me lo quiso, yo me lo como. Pero si ficho a gente, formalizo un Playbook, les enseño, tengo que seguir las reglas. ¿Cómo lo ves? ¿Tú le dirías a un founder, oye, haz el playbook y formalízalo? Claro, yo te planteo 2 escenarios. ¿Qué prefieres? ¿El sentarte 2 semanas y a preparar toda la estructura para que cuando entre una persona ya tenga muy claro todos los pasos que tiene que hacer en su día a día, sea mucho más eficiente? ¿O prefieres ir contratando gente que sean menos eficientes, ir iterando todo el rato qué cambios hay que hacer? Siempre tendrás que ir iterando, ¿no? Pero yo creo... ¿De dónde saco yo 2 semanas? Ese es buen punto. Yo por eso me encanta cuando es agosto, me encanta cuando es Semana Santa, cuando es Navidad, porque mucha gente se va de vacaciones, pero yo no. ¿Por qué? Porque el equipo de operaciones es cuando más tranquilo respira, bueno, creo que todos los equipos, pero es cuando más salimos del día a día y podemos decir, vale, ¿qué hemos estado haciendo estas semanas? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos optimizar? ¿No? Entonces esto es un poco para mí los momentos más claves del año para nuestro equipo, porque realmente es cuando tú te puedes parar tranquilamente, ver qué está haciendo cada equipo y mejorar. Y te lo digo para que no simplemente si ya eres un founder que ya tiene un equipo, que ya lleva un tiempo trabajando, no pasa nada. No es que la has cagado y ya no puedes ir para atrás, sino que aquellos momentos en los que puedas parar, para. Y prioriza la optimización porque realmente vas a ver un incremento en la escalabilidad de tu proyecto. Vale, yo tengo una pregunta, o sea, es bastante compleja, si me la puedes súper simplificar. Venga. A ver si puedes. O sea, al final Genesy es un caso que, claro, facturáis o habéis facturado mucho más rápido y mucho más que otras startups que han levantado más o menos algo parecido a vosotros, en mercados parecidos o hasta con productos parecidos. Yo hablo con gente de Genesy que os admiro a muchos y intento aprender mucho. Ostras, en la máquina de ventas, esta parte del playbook, ¿qué habéis hecho vosotros que no han hecho los demás? O sea, ¿qué habéis hecho o qué habéis hecho mucho mejor? O sea, ¿cuál ha sido, dirías, 2 o 3 cosas que ahí la hemos clavado y por eso hemos crecido mucho más rápido que los demás? ¿Lo sabías decir? Sí, yo te diría que, primero de todo, que ya lo hemos estado hablando mucho rato, entonces no hace falta que expanda mucho más, procesos. Entonces, esto es para mí muy importante. Procesos tanto fijarlos como cumplirlos, entiendo. Sí, luego... exacto. Hay un monitoring ahí muy importante y un enforcement, ¿no? que es un enforcement colaborativo, ¿no? Cultura de método, o sea, de ABC. Sí. Segundo, product market fit.
si no tienes un product market fit validado, te diría que no tiene sentido empezar a escalar un equipo muy grande. Hasta que no tienes claro realmente quién te compra, por qué y cómo vas a hacer que compre, no tiene sentido escalar un equipo. Entonces, eso te diría que es el segundo, que muchos founders se equivocan ahí. Y tercero, te diría que es la cultura, que aquí es donde quiero hacer hincapié. Nosotros, al final, puede ser que desde fuera parezca que seamos un poco el lobo de Wall Street, ¿no? Porque tenemos un gong ahí, cuando se cierra un deal le damos al gong y celebramos y todos aplaudimos. Pero al final, el tipo de persona a la que nosotros contratamos no es una persona para nada que no sea muy inteligente. Es decir, nosotros, nuestro equipo, son personas muy competentes que tienen mucha hambre también. Es decir, son gente que tiene muchas ganas de crecer como persona, que tienen hambre en cerrar, ¿no? Tanto en lo económico, ¿no? Porque al final también las comisiones que nosotros pagamos es algo bastante importante y es algo que atrae mucho, pero buscamos gente que quiera crecer, sobre todo. Crecer y crecer implica cuando estás en la empresa, lo das todo. No me hace falta que estés 25 horas en la oficina, yo lo que quiero es que cuando estés a tope y si tienes una función, desde la que sea el SDR que tiene que estar generando oportunidades hasta el AE, hasta el equipo de CS, que todo el mundo esté a una y trabajen a tope. Y que estar a tope cree unas sinergias entre equipos. Es decir, la cultura de nuestra empresa es que cada persona, si ve una ineficiencia, tiene que levantar la mano. Es decir, todos son participativos en el decir, esto no es óptimo, hablo con Dani, hablo con Kai. Tenemos esta libertad de que cualquier persona puede criticar, puede ser crítico con el proceso que nosotros tenemos para que así podamos iterar y ir mejorando. ¿Y eso os ha salido solo o lo habéis pensado? O sea, entiendo que también baja de los founders, de la cultura que tienen ellos, los primeros empleados que al final, pues nosotros nos está pasando en Payme también, ¿eh? O sea, que vas haciendo la cultura y mediante la vas construyendo, te vas dando cuenta que efectivamente se está construyendo algo. Y dices, hostia, ya vemos de qué va esto. Y estamos cómodos en esa cultura. Pero nosotros ha sido más orgánico, es decir, nos mola ese rollo. ¿Vosotros lo habéis pensado o os ha nacido así y ya os ha salido bien improvisando, digamos? Creo que es algo que no hemos pensado per se cuando estábamos más al principio, ¿no? Que tampoco está tan lejos, pero creo que ha sido algo más, por un lado, que ha sido por el hiring que nosotros hacíamos. Es decir, nosotros cuando contratamos a alguien buscamos una serie de perfiles que ya tengan este espíritu crítico con lo que sería empresa, hambre, ¿no? Entonces, al fichar personas similares, creo que también acaban pensando un poco como tú. Y creo que también la comunicación que nosotros tenemos siempre muy transparente y de libertad en el oye, tú tienes tu función y te pido que la hagas y llegues a tus KPIs, pero si ves cosas, avísame. Creo que es algo que siempre hemos comunicado, que a lo mejor no habíamos dicho la empresa te va a tener este valor de que todos pueden participar y ser críticos, pero creo que es algo que siempre ha estado ahí y que lo hemos comunicado bastante. Muy bien, muy bien. Pues estaríamos aquí hablando horas y horas, ¿eh? Sí. Realmente pues está ya un poco acabando el tiempo. Oye, muchas gracias por toda esta conversación. Felicidades por el proyecto. O sea, yo creo que desde hace 2 años que nacisteis, creo que ahora hace unos 2 años, sois, yo creo, la startup de Barcelona que ha crecido más en estos 2 últimos años. Y oye, felicidades, seguir así y a tope vendiendo. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Dani.